Vamos, repito, a continuar con el capítulo 110. Es un himno que, a pesar de ser de 7 versos, es un comprimido teológico. Es en pocas palabras una declaración que hasta el día de hoy, irónicamente, a muchos no les ha quedado claro. Todavía se oyen ecos de argumentos que se deberían responder solo con este himno, que, a propósito, nuestro propio Señor y Dios utilizó para responder esta cuestión. Así que precisamente quisiera empezar por la cita que él hace del mismo. Vamos a ir a Mateo capítulo 22, versículo 41. Aquí lo tengo ya previamente abierto. Les voy a dar el tiempo para que busquen allí. Y es importantísimo que lo leamos detenidamente, hagamos algunas preguntas o reflexiones y luego ya empezar a estudiar. Dice lo siguiente, Mateo 22, 41. Estando juntos los fariseos, Yehoshua les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Mashiach? ¿De quién es hijo? Óigase bien, la pregunta es muy concreta, ¿no? Esta pregunta tiene el contexto que sabemos hoy existe hasta el día, a la fecha, y es que normalmente se ha pensado de manera muy literal sobre la palabra hijo, que es algo que yo he tratado de compartir, que seamos capaces de flexibilizar el uso o ser conscientes del uso y los sentidos que puede tener una palabra. Porque cuando he dicho, por ejemplo, que ben en la lengua bíblica no es solamente hijo en el sentido literal, sino que aquello que lo hace realmente hijo es el hecho de ser, por ejemplo, heredero o de ser portador de los derechos de la herencia, a grosso modo, tiene que ver mucho con esto. Cuando él les pregunta, ¿qué pensáis del Mashiach? ¿De quién es hijo? Es una pregunta que se llevó a un concilio, digamos, pancristiano en el siglo IV, y hasta el día de hoy sigue dando que hacer. Porque la pregunta tiene que ver ¿qué pensáis del Mashiach? ¿Es humano o divino? Por ejemplo. Y eso se alimenta con la siguiente pregunta: ¿de quién es hijo? Ya está, ¿no? Entonces, claro, si lo tomamos de una manera súper literal, la palabra hijo, diríamos, como ellos respondieron, de David. Hijo de David. A ver, y nos vamos a dar cuenta que en esta conversación él está aclarando el uso literal o extremadamente literal de esta palabra. Porque si le hacemos, como ellos, hijo de David, según la carne, por biología, por genética, entonces automáticamente le hacemos humano. ¿Ok? Esa es un poco la lógica, ¿no? Dice, ¿qué pensáis del Mashiach? ¿De quién es hijo? Ellos dijeron automáticamente, respuesta mecánica, de David. Y ahora viene la contrarrespuesta. Decir, ok, la respuesta de Mashiach en el verso 43 suena más o menos así. Vamos entonces a aclarar, ya que en el texto hebreo sin duda dice Ben David, como alguien a quien Dios le hizo una promesa: tu hijo se sentará sobre mi trono, tu hijo, y todo esto, tu semilla. Entonces el verso 43 viene a aclarar es la implicación teológica que nos aclara la naturaleza de Mashiach, si es humano o no es humano. Y justamente por eso lo planteo en primero así: o es humano o no es humano. Porque luego, cuando se corrobore una de las dos, tenemos que entrar a plantear qué hay entonces a continuación. Y él les dijo, verso 43, pues entonces cómo David en Ruach HaKodesh, quiere decir es inspirado por Dios. Cuando se dice en Ruach HaKodesh, es que fue inspirado por Dios, le llama Señor. Y aquí hay de hecho hay una cosa que voy a explicar después, porque
hay que tener un equilibrio, y de hecho aquí tengo el texto griego, voy a dirigirme, si me permiten, para buscarlo aquí rápidamente, Mateo 22, 43, porque les quiero mostrar que aún en el texto griego se pueden alcanzar a ver ciertas matices que si no se entienden bien podemos ser desequilibrados a veces, ¿no? Dice, entonces como David en Ruach HaKodesh, es decir, por el poder de Dios, le llama Señor, diciendo, y justamente en el 44 cita este himno que vamos a estudiar hoy. Dijo el Señor, ok, a mi Señor, siéntate a mi diestra, así lo pone en castellano, estoy leyendo una versión cualquiera en castellano, ¿no? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Claro, está introduciendo una lógica muy interesante porque David está recibiendo este mensaje por revelación y él en esta visión o en esto que está recibiendo le está llamando Señor a alguien y por obvia razón no puede ser su hijo biológico. Por eso la pregunta, ¿cómo entonces, si él le llama Señor, cómo es su hijo? En el sentido, ojo, en el sentido literal que quieren reclamar. Porque si fuese que hubieran entendido la palabra hijo en el sentido no literal, en el sentido metafórico, como heredero, por lo menos como heredero de las promesas de David, bueno, no habría nada que aclarar, ¿cierto? Pero aquí viene el problema, es que estaban haciendo un reclamo de literalidad. Y eso está pasando hoy. Hoy hay algunos que han llegado a aceptar la idea de que tal vez el Evangelio se ha equivocado. Porque Mashiach, el Mashiach, tiene que ser hijo de David, físico. Tiene que ser un humano, además, dicen algunos. Porque entonces como que razonan, y no hay ninguna razón para ese argumento, es que si no es humano, entonces no nos representa. O si no fue humano, entonces no pudo haber redimido a los humanos porque tenía que ser como nosotros. ¿Dónde dice eso? Que tenía que ser. ¿Dónde dice que tenía que ser exactamente un hijo biológico de David? Si vas al texto, no hay un texto que diga algo así. No lo hay. Todas estas han sido construcciones teológicas que se han apoyado en la valoración o en la percepción de una palabra, que es la palabra hijo. Pero que, como ya lo hemos visto muchas veces, te das cuenta que estas palabras en hebreo, o muchas palabras en la lengua bíblica, corrijo, se van poniendo como en tres dimensiones. Se van moviendo como si fueran los electrones dentro de un átomo, ¿no? Tienen unas órbitas, tienen unas latencias. Así que aquí está aclarando una pregunta fundamental. ¿Cuál es la naturaleza de Mashiach? Y está diciendo, primero que tienen que tener claro es que hijo biológico de David no es. Porque si fuese así, entonces ¿cómo me explican que él en una visión le haya llamado mi Señor? Y lo mismo vale para decir, por ejemplo, que también lo dije en su momento, ¿cómo es posible que cuando Miriam, está embarazada apenas, va a visitar a Elizabeth, que está embarazada también, y de su boca sale casi con una espontaneidad asombrosa, ¿de qué se trata esto? Que la madre de mi Señor ha venido a mí, a visitarme, vaya dignidad, ¿no? La madre de mi Señor, que es un bebé que está en el vientre, y le dice la madre de mi Señor. Lastimosamente, como te digo, y suele pasar, la gente a veces se enfoca en unas cosas que no tendría que enfocarse jamás. Entonces, durante varios siglos, el catolicismo y la cristiandad antigua fue a discutir cómo María era madre de Jesús, que si era madre de Dios, que si era la madre de la parte humana o de la parte espiritual, y vaya lío que se armaron de términos, porque ya lo he dicho, que estas filosofías que se tejieron en la cristiandad primitiva eran expertas en inventarse palabras nuevas. Yo cuando escucho estas palabras que se han inventado, no sé, no les tengo mucha paciencia, ¿no?
porque están reflejando que han tenido la necesidad de ir a inventar cosas para explicar lo que no han entendido. Entonces, pasan por encima del texto bíblico, no lo leen. Hay una desidia por ir a buscar abiertamente y sin prejuicios cómo se comporta una palabra en la Biblia. Entonces quieren hacerla encajar en su molde. Entonces, ¿cómo termina diciendo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y óigase bien lo que dice el verso 46. La respuesta fue tan contundente, y lo es hoy, que dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es que si eres una persona promedio, lógica, es que dices, claro, esto no lo puedo responder. Es una paradoja, ¿no? Me acuerdo, y lo puedo decir ya porque ya ha muerto, en una de las varias visitas que le hacía a la que fue, vamos, como mi segunda abuela en Barranquilla, la señora Rivka, judía de toda la vida, ortodoxa, le pregunté yo algún día, ella me preguntó a mí primero, ¿ustedes, cuál es el tema de ustedes decir que Jesús es el Mesías? Y dije, bueno, ya que usted ha tocado el tema, le voy a hacer yo una pregunta primero y ya luego le respondo. ¿Usted de quién dice que es? Y me tomé de este versículo, ¿ya? Le dije, ¿usted de quién dice que es hijo el Mashiach? Me dijo, de David, auténtico, así, espontáneo, ¿no? Y luego viene la pregunta y le dije, ¿y de dónde usted espera que venga Mashiach? Y me asombra que ella, siendo la vieja escuela, como dice uno, haya conservado la respuesta correcta. Me dijo, del cielo, espontáneamente. Lo dijo, espero que venga del cielo. Y ahí fue espectacular, porque entonces le pregunté, bueno, ¿cómo es que si usted espera que Mashiach venga del cielo, es hijo de David? Hay dos opciones. O David subió al cielo y lo engendró en el cielo, y de allá va a venir cumpliendo las dos condiciones, ser hijo de David, venir del cielo, o David lo engendró aquí y de alguna manera subió al cielo. Y sorprendentemente me dijo, no, tuvo que haber nacido aquí. O sea, fíjate tú, ¿no? Lo que es ir poniendo los parámetros correctos, lógicos. Si la persona es lógica, te va a decir, hombre, lógico que tuvo que haber nacido aquí. No me hallo, porque además David está muerto. ¿En qué momento subió David al cielo para engendrarlo allá y con quién? Eso es un escenario súper surrealista, ¿no? Y con los pies aterrizados dijo, no, tuvo que haber nacido aquí. Entonces le pregunté, ¿cómo es posible entonces, si nació aquí, cómo subió al cielo? Me dijo, pues mira, a esta altura de la vida no me había preguntado eso. Tenía 82 años por ahí cuando le hice la pregunta. Hija y nieta de rabinos y todo, y no se había hecho la pregunta. Claro, hoy en día nosotros tenemos que estar pendientes de otros escenarios. ¿Por qué? Porque resulta que ya la respuesta básica ha cambiado. Ahora te han construido un perfil de Mashiach sintético, ficticio o adulterado. Entonces ahora te están insistiendo en que tiene que ser del linaje de David, literal, biológico, vamos, inevitablemente. Y eso como consecuencia acarrea, sin discusión alguna, que sea humano. Y cuando se le reduce a la categoría de un humano, no podemos ignorar, como lo he insistido muchísimas veces, que habría entonces que aceptar la idea de que heredó el pecado. ¿Ok? ¿Por qué? Si alguien dice, no, pero no heredó el pecado, entonces ya no puede decir que es humano. ¿Para qué? Lo que nos hace humanos hoy en día es el pecado. Ese es el concepto vigente. Desde que entró el pecado en el mundo, no se conoce otra cosa como ser humano, con todas las implicaciones biológicas que hay, que lo que somos hoy. Entonces, reducirlo a una naturaleza como la nuestra, idéntica, ¿con qué mérito entonces
iba a poder salvar siquiera a una persona, porque ya lo hemos estudiado. Ni siquiera los varones más justos de la Escritura podían redimir con sus méritos ni a sus hijos, ni a su hermano, ni nada. ¿Ok? Entonces, el otro escenario crítico es que entonces, si es un humano igual que nosotros, ¿cuál es la diferencia entre él y nosotros? Porque cualquiera de nosotros simplemente habría podido adquirir o desarrollar esa capacidad mental o espiritual y autorredimirse, que es lo que muchos terminan concluyendo precisamente cuando no se dan cuenta de la implicación que esto tiene. Entonces terminan quedando en un callejón sin salida, porque viene un judío bien preparado que ha esperado que fluya el agua y le pregunta al final, bueno, ya que has llegado aquí detrás de todo lo que has dicho, después de todo lo que has dicho, respóndeme, ¿qué necesidad tengo yo de que alguien me redima? Si es un humano como yo, ¿cuál es la necesidad que tengo de eso? Ese es el punto, ¿no? Entonces, quiero ir diciéndolo por parte. Lo primero que debe quedar claro es que este himno está respondiendo a la naturaleza de Mashiach y está aclarando que no se trata de un hijo biológico. ¿Ok? Aquí hay una preexistencia. Es lo que está implícito cuando dice, entonces, ¿por qué le llama Señor? Mi Señor. Porque preexiste. Esa es la lógica. No se puede venir a saltar este razonamiento. ¿Me explico? No se puede saltar ese razonamiento porque entonces cualquiera estaría diciendo, bueno, inventarse tesis un poco complicadas, ¿no? Bueno, David lo vio a futuro y en el futuro le llamó mi Señor. No, por eso es importante esta referencia que el mismo Mashiach está desafiando a los escribas de su época. Respóndame. Así que luego vamos a tener que responder lo que dice el primer verso del himno. Vamos ahora al himno y vamos a ir leyendo. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí, y por eso es importante ir a los textos originales, es que el himno dice Neum Hashem la Adoni. Neum Hashem la Adoni. La palabra Neum aparece muchísimo en la Biblia, en los profetas sobre todo. Tiene que ver con lo que es una declaración, un discurso, una declaración sobre todo. ¿Ok? Entonces, como si dijera, relato, discurso o declaración de Hashem. Y aquí es donde toco otro punto que ya he hablado previamente en otros vídeos. Para ilustrar lo que quiero decir y recalcar lo que ya he dicho antes, quisiera que, por ejemplo, fuésemos a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 2 y les voy a hacer una lógica. Es más, ni siquiera al 2. Vamos a ir de pronto al 12. Al 12. ¿Qué dice en Génesis 12:1? Dice, Vayomer Hashem el Abraham. Dijo Hashem a Abraham. En una estructura bastante parecida. Lo que vamos a preguntarnos es si este nombre de las 4 letras, Yud-He, Vav-He, no fue revelado sino hasta Moisés, ¿cómo es que aquí, por ejemplo, dice que Hashem le dijo a Abraham? ¿Me explico? Yo sé perfectamente que Moisés es el que está escribiendo el texto y puede estar usando lo que se llama un anacronismo, porque claro, Abraham no pudo haber conocido este nombre. Y sin embargo dice, por ejemplo, que Hashem se le apareció a Abraham, que Abraham le dijo a Hashem. Siempre da a entender como si Abraham conociese este nombre. Pero ¿qué es lo que he explicado? Que este nombre, las 4 letras, es un atributo de la deidad, que representa el juicio. Entonces, cuando aquí en el himno, volviendo al himno, leemos, dicho de Hashem, algunos traducen oráculo, la palabra es un discurso, un neum. Lo que pasa es que la palabra oráculo es un poco complicada porque, claro, yo la evito al máximo a veces,
porque es que existe lo que se llama el oráculo de Delfos, el oráculo. ¿Y qué era eso? Era un lugar a donde la gente iba y consultaba a unos mediums y de ahí recibía palabra el medium y se la comunicaba al que iba a consultar. Eso es un oráculo. Ahora, si de pronto, si me permiten aquí en vivo, vamos a hacer una revisión simplemente para que lo comprobemos aquí en vivo. ¿Qué dice el diccionario de la Academia de la Lengua Castellana? ¿Qué es un oráculo? Mensaje o respuesta que las pitonisas y sacerdotes daban en nombre de los dioses a las consultas y peticiones que los fieles le formulaban. Yo no entiendo cómo meter una palabra esta en la Biblia. Es que no tiene sentido. Segunda acepción, lugar sagrado donde se acudía para consultar a los dioses. ¿Ya? Eso es un oráculo. Intermediario entre Dios y el fiel que hace la consulta. Persona sabia y autorizada cuya opinión se considera indiscutible. Vaya. Pues resulta que ninguna de estas acepciones cabe allí, primero que todo. Oráculo, ¿qué es eso? No. La palabra Neum, lo voy a escribir aquí para que la conozcamos y no se nos ocurra traducirla como oráculo. ¿Ok? Esta palabra Neum, escribir la pronunciación, significa en este caso declaración. Declaración. Haz de cuenta, es como un veredicto, es como cuando una persona se pronuncia respecto de algo, pero no porque haya sido consultada, como dicen aquí, por alguna persona interesada o algo por el estilo. Es una comunicado, ¿ok? Voy a tratar de buscarles de pronto algunos ejemplos. Aquí lo tenemos. Vamos a buscar por aquí. Efectivamente, la raíz bíblica neum tiene la connotación de comunicar, diber. Esta mañana lo hablábamos, ¿no? Eso. Entonces, el diccionario ya lo dice. Estoy citando un diccionario hebreo. Entonces está diciendo, se ve que la raíz original es Aleph Meim y que es asociada a la palabra o la raíz amar, decir, comunicar, ¿vale? Pero la idea principal es comunicar. Entonces por eso estoy sugiriendo, proponiendo la palabra declaración o comunicado, porque también existe esto, ¿no? Un comunicado de prensa. ¿Qué es un comunicado? Bueno, es un pronunciamiento, una declaración que se hace para hablar de alguna cosa, para determinar un nuevo funcionamiento de algo, una medida, todo. Eso es un neum. Por favor, no usemos la palabra oráculo. Aunque en las Biblias lo pongan, ya se dan cuenta que es una palabra desafortunada. Es una palabra que tiene un contexto estrictamente pagano. No se puede decir oráculo del Señor, ¿sabes? Que yo no sé qué les pasa cuando traducen, ¿sabes? No lo entiendo. Entonces, declaración, comunicado. Ahora sí, sigamos leyendo. Esto es un comunicado de Hashem, que acabo de decir ahora, entendamos Hashem, más allá de entrar en el tema, si es un nombre que la persona que está allí. Hashem representa al atributo del juicio. En pocas palabras, es como si dijera comunicado del Tribunal de Justicia Celestial. Comunicado del Tribunal de Justicia Celestial. ¿Ok? Ese sería el sentido, la manera de entenderse. No para imaginarnos, que es lo que les pasa mucho, que ya automáticamente anclan, definen como que Hashem es una persona y ya, entonces si Hashem está hablando, hay una segunda persona a la que él le está hablando y ahí vienen muchas complejidades que hasta el día de hoy no se han sabido o no se han podido explicar. Porque si yo considero que Hashem aquí ya es en sí una persona, una individualidad,
entonces hay otro a quien él le está hablando. Y claro, entonces tendríamos que decir que hay dos personas que están hablando aquí. Hay un comunicador y hay un receptor. Sin embargo, cuando vamos entendiendo cómo funciona el nombre de Yud-He, Vav-He, como lo acabo de mencionar ahora en Génesis, en la creación inclusive, ya se usaba el nombre de Yud-He, Vav-He. El capítulo 2 de Génesis empieza a aparecer Hashem Elohim. Casi siempre aparece Hashem Elohim, Hashem Elohim. Hashem le dijo a Abraham, yo soy tu escudo. Hashem le dijo a Moisés, a Jacob. Hashem le dijo a José. Hashem estaba con José. ¿Cómo es que Hashem estaba? Ese nombre, ¿qué hace ese nombre ahí? Porque si nos pusiésemos muy críticos, entonces tendríamos que decir, oye, Moisés se equivocó aquí. Tendría que haber dicho, El Shaddai le dijo a José. Porque El Shaddai fue el nombre con el que Hashem se reveló a los patriarcas. Eso se lo dice él mismo a Moisés. No es que nos los pongamos nosotros a conjeturarlo. Él le dijo, este es mi nombre porque a los padres solo me les di a conocer como El Shaddai. Pero mi nombre, Yud-He Vav-He, no se los di a conocer. Entonces estamos viendo que esto no es que esté representando necesariamente a una individualidad y a una persona, que luego tengamos que decir hay otro a quien le está hablando esta persona a otra persona, sino que más bien se trata del atributo del juicio que vendría a estar representado o en ejercicio por la autoridad delegada. Acuérdense que, por ejemplo, les voy a mostrar en Éxodo capítulo 23, que es otro versículo que también a veces han mal leído. Vamos a Éxodo 23. Mire lo que dice aquí. En el versículo 20. ¿De acuerdo? Dice, he aquí yo estoy enviando mi malach delante de ti para que te guarde por el camino y para que te haga entrar al lugar que yo he preparado. Guárdate de delante de él, o sea, guárdate, déjate guardar delante de él. Escucha su voz y no te rebelices contra él, porque él no podrá levantar la rebelión de ustedes, el pesha de ustedes, porque mi nombre está dentro de él. Porque mi nombre está dentro de él. Fíjate, es un instrumento. El nombre es un instrumento. ¿Ok? Es un instrumento que en este caso, por ejemplo, no está facultando al mensajero o al portador para que perdone la rebelión. Que como ya he explicado, decir rebelión es un poco una nota de memoria rápida, porque tenemos que empezar a entender o asimilar que la palabra pesha, comúnmente traducida rebelión, es pecado imperdonable. Pecado que queda ya a la voluntad divina lo que quiera hacer. Pero que no hay canal, no hay sacrificio que pueda cubrir los pecados. De hecho, ¿qué dice el proverbio? Al kol pesha tchase ahava. Significa básicamente que es ahava lo único que puede cubrir, pasar por encima, ¿de acuerdo? Pero no encubrir. Ojo, cubrir más no encubrir, porque si decimos encubrir estamos siendo cómplices. El ahava no puede ser cómplice, la ahava no puede ser cómplice del pesha. Cuando dice cubre, ahava cubrirá, significa que el ahava está financiando, por decirlo de alguna manera, lo que corresponde a los gastos que representa erradicar o perdonar el pesha. Oiga, se ve que ahí está muy concentrado, ¿eh? Solo el ahava puede cubrir, como dice, voy a cubrir los gastos, voy a cubrir el viaje. Solo ahava puede cubrir kol pesha, cualquier pecado imperdonable. Y hemos dicho que ahava primeramente pues, es Dios, primeramente Dios y su palabra, el ejercicio de la voluntad divina de manera desinteresada, por ejemplo. ¿Ok? Entonces,
volviendo aquí al tema de Éxodo 23:20, estamos viendo que el nombre de Hashem, Yud-He-Vav-He, es un instrumento que faculta según qué cosas a quien lo lleva. Y estamos viendo que este mensajero no estaba facultado para perdonar pesha. Su nombre dice, porque mi nombre está dentro de él. Esto nos ayuda a entender que efectivamente el nombre de Yud-He-Vav-He es un atributo del juicio, que no contempla lo que hemos explicado, Gesed o Rahamim o cosas por el estilo. Este nombre solo contempla juicio. Solo contempla juicio. Que mira, que perdóname. No sé, consulta al que ha puesto el nombre aquí. Yo no puedo hacer otra cosa que juicio. Por eso es que en Génesis, como les decía, estoy hablando de los mensajeros celestiales, ¿no? Por eso es que en Génesis, por ejemplo, dice, y dijo Hashem Elohim. Está hablando del juicio y el amor incondicional. Los dos atributos principales. Siempre entonces que está diciendo Hashem Elohim es que hay un juicio y es Hashem el que se encargará de suplir lo que haga falta. Eso es lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Dios os supla lo que haga falta conforme a las riquezas de su gracia. Claro, pero el juicio estará allí cuando tenga que estar, siempre que tenga que estar. Entonces ahora leemos comunicado del Tribunal de Justicia Celestial. ¿Ya? Neum Hashem la Adoní, para mi Señor. Es ahí donde encontramos la palabra Adón, ¿ok? Adón, que con sufijo queda Adoní, ¿ok? Queda reducida a las vocales. Y aquí, por los propios labios de nuestro Señor y Dios, nos está diciendo que no es cualquier Señor. Nos está diciendo que esto tiene que ver con el contexto de Mashiach. Por eso es que dice, ¿qué piensan ustedes de Mashiach? Claro, entonces cuando dice, entonces ¿por qué David le llama Adón? O dice Adoní, mi Señor. No se confundan con el nombre Adonai, ¿ok? Que es otra cosa, se escribe parecido, muy parecido, es cuestión de vocales, pero es que Adonai es un nombre propio de Dios. O sea, esto no debería ni traducirse, porque hay que entenderlo. Adonai habla precisamente del señorío de Hashem. Señorío no como autoritativo, sino señorío como aquel que tiene la facultad de tomar las decisiones, de dirigir, de disponer lo que haya que hacer. Tiene la autoridad, pero no es autoritario, sino que tiene la autoridad, simplemente está con las facultades. Así que este nombre, repito, no hay que traducirlo, sino que hay que entenderlo. Es otro atributo. Por eso a veces vamos a encontrar en la Biblia Adonai Hashem. Vamos a Isaías 61. Ahí lo vamos a encontrar. Mira qué interesante. Aquí encontramos entonces en Isaías 61 estos dos atributos que están designados para ejecutar lo que tengan que ejecutar. ¿Y qué dice Isaías? Ya les digo, perdón. Isaías 61, 1. Ruach Adonai Hashem Alai. Está diciendo, todo lo que concierne al poder delegado en cuanto a autoridad y juicio está sobre mí. Mira qué profundo esto. Esta es la base por la cual Mashiach dijo en su momento, todo el juicio ha sido dado al Hijo. A eso que literariamente quedó escrito como Ben, sí, pero que ustedes lo han entendido mal. Ustedes se quedaron en el sentido básico cotidiano de Ben, que sí, mi hijo, Bení, sí. Porque aquí estamos hablando de otra cosa. Esto es lenguaje. ¿Ya? Entonces Isaías 61 está diciendo, Ruach Adonai Hashem Alai. El poder o el motor, como lo he explicado recientemente, eso que mueve, el Ruach,
ese poder, ese motor de lo que es el atributo, repito, del señorío y el atributo del juicio, están sobre mí. Que dice, Ya'an Mashach Hashem Oti. Esto es debido a que Hashem, el tribunal de justicia, me ha ungido. Es decir, ha depositado autoridad sobre mí. La ha delegado. Entonces, no es, repito, para que nos vayamos a preguntar, entonces, ¿quién es el tribunal de justicia? Esto es un discurso retórico. Estamos hablando que Hashem, de alguna manera, para nuestro entendimiento, como lo dije en su momento y lo dice la literatura judía, Hashem tiene dos tronos. Un trono que se llama juicio y un trono que se llama amor incondicional, que traduce misericordia, pero quiero seguir diciendo amor incondicional. Y que según las circunstancias, según su propósito, con que se vaya o se tenga que relacionar con su pueblo, se sentará en el uno o en el otro. Está claro, ¿no? Por eso hay un texto en Hebreos, permítame un segundo y lo busco para que lo leamos, porque me gusta sobre todo ir empalmando con textos del Evangelio para que lo veamos, ¿no? Porque a veces de pronto sí cito literatura judía, etcétera. Un segundo. Y luego entonces las personas se quedan como, toda la gracia, la misericordia. Segundo. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. ¿Qué dice? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de Elohim, que aquí sería la gracia, para que recibamos ¿qué? Elohim, misericordia pone, y hallemos gracia, Elohim, para el oportuno socorro. Ya está, ahí está. Ese es el trono de Elohim, el trono llamado Elohim, pero hay un trono llamado Hashem. Entonces, ese trono llamado Hashem corresponde a todas las estipulaciones que Dios en su sabiduría, omnisciencia, poder, todo lo que podamos decir, designó para la justicia, para el juicio, para la ejecución de penas, para lo que fuera necesario. Es como el código de justicia celestial. En este trono te juzgaré conforme a lo que está escrito en el libro y que yo he revelado. Ya está. Y en este trono llamado Elohim, te responderé, te ayudaré conforme a lo que está escrito aquí. Que esto yo lo he preparado de antemano. Así que, haz de cuenta, estoy parafraseando un poco a Dios, ¿no? Con todo el respeto del Señor. Haz de cuenta que es como que Dios cuando pensó en su creación, en toda la creación, se inspiró, le vino ese momento de inspiración y escribió los libros. Escribió el código penal y escribió el código del amor, de la Ahavá. Listo, conforme a esto que salió aquí, así te voy a tratar. No haré otra cosa distinta de la que está aquí y de la que está aquí. Ya está, ¿no? Entonces ahora vamos entendiendo mejor por qué dice comunicado del Tribunal de Justicia Celestial, de todo aquello que emana estipulado por Dios en su momento cuando lo diseñó para relacionarse con la humanidad, que está dirigido a este que yo estoy llamando mi Señor. Fíjate tú. Vamos a ver cuáles fueron las estipulaciones que Hashem estableció, diríamoslo ahora entonces claramente, para sí mismo, cuando llegada la hora, él asumiese todas las repercusiones del juicio. ¿Me explico, no? Fíjate tú, ¿no? Dijo, bueno, hay una cláusula, estoy parafraseando, en este código llamado Hashem, en este trono llamado Hashem, que dice, cláusula
de extrema excepcionalidad. Parágrafo excepcional. Llegadas las circunstancias, Dios estará obligado a pagar un precio para cumplir lo que ha prometido. Yo me comprometo a yo pagar un precio, lo que sea necesario, para cumplir todo aquello que prometí en el trono de Elohim. Por eso es que bien acertó Ibn Ezra, el famoso comentarista judío del siglo XIV, al decir que es la razón por la cual todo el capítulo 1 de Génesis solo sale la palabra Elohim. Porque Dios todo lo puso en orden en función de su amor. Entonces, como haz de cuenta, es curioso, ¿no? Porque precisamente el proverbio nos advierte a nosotros para decir: no te comprometas cuando estés muy alegre, no te enlaces con los dichos de tu boca, porque luego no sabrás, no serás Dios para poder cumplir eso. Dios es el único que se permitió decir, prometer, por el puro efecto de su voluntad, todo lo que dijo. ¿Quién lo estaba obligando a él? Nadie. Entonces se sentó en el trono de Elohim y dijo: yo te prometo, yo te haré, yo te diré esto, lo otro. Vamos, que se comprometió sin filtros, sin medidas, y habló. Y luego, cuando viene al trono del juicio, dice: bueno, es que para poder ejecutar todo esto que has prometido, habrá que pagar un precio en algún momento. Y cuando revisamos los libros, todos los métodos, todas las maneras posibles para que aquello que has prometido exista, se materialice, se realice, es que ya no nos queda nada, te tocará dar la vida. ¿Ya? Es impresionante, ¿no? Escríbelo. Pone a la corte celestial, escríbanlo ahí. Son los ángeles, estoy haciendo un relato, ¿no? Los ángeles escriben: bueno, ojo, voy a escribir aquí, sí, póngalo ahí. Y ahí lo pusieron en el libro. Por eso es que también en Apocalipsis dice: fueron abiertos los libros. Y todo el que no se halló en el libro de la vida, ¿ya?, fue lanzado para el otro lado. Y luego vienen otros libros. ¿Cuáles son los libros? El de Elohim y el de Hashem. ¿Ya? En aquel día, dice el profeta, se quitará cualquier compasión delante de mis ojos. Me voy a sentar solo en el trono de Hashem. No tendré que ver con nada. Así como dice de este mensajero, él no podrá perdonar el pecado, el pecha de ustedes, porque es que mi nombre, Yud-Heh-Vav-Heh, está dentro de él. Eso es como autómata. Él no va a cuestionarse nada. Él va a ejecutar el código, el comando que tiene y punto. No se va a pensar nada. Es impresionante, ¿no? Fíjate. Entonces, este tribunal de justicia le comunica a ese que es el Señor de David, que no es otro sino que Dios, porque es que nos tenemos que preguntar: ¿es que entonces acaso existe alguien adicional a Dios, a Hashem, a quien David le diga mi Señor? ¿Es que acaso hay dos señores entonces? ¿O es que acaso hay un Dios y hay un Señor? Imposible. Porque Dios, Eloah, no comparte su gloria con nadie. Su kavod no se lo da a otro. Entonces no puede haber otro a quien Dios tolere que le llame mi Señor. Ya es profundo esto, ¿eh? Pero vaya arquitectura que hay que ir haciendo para poner las cosas en su orden. Por eso voy despacio, ¿eh? Estoy tratando de ir despacio. Claro, entonces es ahí donde nos tenemos que preguntar: ¿es que existe acaso alguien más a quien David pueda llamar o se le tolere llamar mi Señor que no sea Hashem, Dios? No. Entonces tenemos que entender que es el tribunal de justicia, el atributo, el código de justicia, el código penal celestial, que le está diciendo a este que tiene el atributo del señorío, que es mi Señor, que es Hashem,
que esto no lo ha dejado de lado, se le ha reservado cuando se despojó de su gloria, se despojó de todo, quedó con el señorío, con saber qué hacer. Shev limini, siéntate a mi diestra. Ojo que en hebreo dice Shev limini, no como de pronto pone en castellano siéntate a mi derecha, pero claro, en el entendido, no sé, porque es que en hebreo le es para, ¿ok? Y la palabra yemin, derecha, normalmente está representando el instrumento, el brazo adecuado, ¿ok? Entonces le está diciendo a este que es su señor, siéntate por mi derecha, para que seas mi derecha. ¿Me explico? No siéntate a mi lado, porque ese es el problema. Me explico, porque la mayoría de la gente cuando lee estos versículos, entonces hay, efectivamente, hasta piensan que hay dos sillas en el cielo, y está como que Dios, el Padre, el barbón, viejito chévere, sentado en una silla, y al lado, literalmente al lado, a la derecha, está el Hijo. Creo que la mayoría se lo imagina así, ¿eh? Y es que lo digo porque cuando lo preguntan o hacen alguna cosa, es que, pero es que ahí dice que está sentado así, sí, ¿y qué entiendes tú por eso? ¿Ya? Entonces, claro, si ya te estás imaginando que es que hay un padre, que es barbón, que es el anciano, y el otro que es el hijo, que es el joven, el junior, que se sentó a la derecha, es que vamos mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? El Tribunal de Justicia le dice al que tiene el señorío, oígase bien, mira cómo suena diferente, ¿no? Siéntate por mi derecha. Es decir, ocupa este trono para que seas tú el que ejecute de la mejor manera posible lo que está dispuesto allí. ¿Ok? Y por eso dice, es correcto, como que toma el mando. Entonces no es como, porque Esteban cita algo así parecido, dice, he aquí veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra, ¿ya? Y eso se volvió una imagen muy popular, a la diestra, entonces al lado, está ahí, hay dos personas sentadas en el cielo. Pues no es así, ya estamos entendiendo, creo yo, ¿no? Un poco mejor. Ahora, ¿qué le dice el Tribunal de Justicia a este que tiene el señorío y que le está encomendando la elaboración? Dice, siéntate hasta que yo ponga a tus enemigos, mira qué impresionante, estrado para tus pies. Fíjate tú. Esto es impresionante porque, como lo he dicho, en el cielo, literalmente, ahora sí hablando literalmente, hay un solo trono. Porque es un solo rey. Esto de los dos tronos que he hablado ahora es apenas pedagógico, ¿no? Como para poner un ejemplo. Pero que, hablando en sentido muy real, es que hay un solo trono porque es un solo rey. En aquel día Hashem será uno, su nombre uno. Hashem es rey, Hashem reinó, Hashem reinará, Leolam Baed, etc. Está claro, ¿no? Entonces, simplemente para decir, y lo voy a tratar de ilustrar porque creo que es bueno hacerlo, y disculpen que vuelva a veces sobre el tema, pero es que me trato de asegurar que lo entendamos. A ver, gráficamente, lo que acabo de decir gráficamente, para que se nos grabe la imagen. El único trono que está en los cielos, de él emanan dos tronos funcionales, ¿ok? Que cumplen o que representan sus principales atributos. Pondré aquí Elohim y pondré aquí Hashem. Ya hemos dicho que la palabra en hebreo para referirnos al Ser Supremo es Eloah. Entonces de Eloah emana Elohim y Hashem. ¿Ok? Le están diciendo estos dos a alguien que ha venido aquí, que es Dios, que ha abandonado su trono celestial, que sigue siendo Adón, que sigue siendo Señor, aún habiéndose despojado de su majestad, sigue siendo Señor. Por eso le dice, ustedes bien dicen llamarme mi maestro o Señor, lo soy,
¿Ok? Sigue siendo Señor. Adon kol haaretz. Señor de toda la tierra. Como bien se lo dijo a Pedro, si fuera por eso Pedro, yo ordeno y me envíen 12 legiones de ángeles ya aquí. Y aniquilan todo esto. Pues soy Señor. Cuando pasó por la experiencia del desierto, ¿qué dice? Vinieron los mensajeros celestiales y le servían. Porque es Señor. Esto nunca dejó de serlo. Está claro, ¿no? Mira qué bonito. Entonces, estos dos tronos le están profiriendo una declaración a este que es Señor, que es Eloah, Señor y Dios. Dice, siéntate. ¿Quién le está hablando aquí? Le está hablando el trono del juicio. Siéntate acá, ¿me explico? Hasta que yo ejecute lo que está escrito aquí. Porque cuando tú fuiste a ser Señor, te has sentado en el trono de Elohim y estás siendo mediador, sumo sacerdote, expresando el amor, expresando el Hesed, Rahamim, todo lo que está incluido aquí. Y luego yo aquí ejecutaré todo lo que tenga que ejecutar. Ejecutaré juicio contra los que son tus enemigos. ¿Enemigos de qué? Del amor. Enemigos de la misericordia, enemigos del Hesed, de todos los atributos que él manifestó aquí. Porque es que es lo que dijo, bueno, pero ¿cuál es el pecado que he hecho? ¿Por qué pecado me apedreáis? ¿Cuál es la transgresión? ¿Por qué obra me apedreáis? Dice. No es por obras, dice. Ya está, ¿no? Mira qué interesante. Entonces, claro, hay una partida estipulada para juzgar a todos aquellos que se opusieron al amor manifestado aquí en la tierra. Impresionante. Por eso dice, hasta que ponga a tus enemigos estrado para tus pies.